1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7. Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar un poquito con lo que son los componentes que ya estuvimos viendo. Por ejemplo, empezamos con el transformador. Para ver cómo funciona un transformador, nosotros vamos a ver directamente en el programita nuestro, Crocodile Eclipse, Coqui, como con unos pequeños circuitos de cómo funciona. Vamos a llevar una fuente, pero en este caso en vez de llevar una fuente, estas son fuentes de corriente continua. Nosotros vamos a llevar una fuente de corriente alterna. Recordemos que acá nos está marcando 500 Hz y en realidad nosotros, si hacemos clic sobre nuestra fuente, se nos habilita acá arriba para poder cambiar o modificar lo que sería los valores. Los ponemos en 50 Hz, que es lo que nuestro servicio de electricidad domiciliaria nos provee. Los ponemos en 220 voltios, que son los que la empresa provincial de energía, en este caso para nosotros, nos está dando. También nosotros vamos a poner, por ejemplo, pero no lo tenemos aquí ya puesto, sino que vamos a ir a agregar, vamos a ir a unos componentes de entrada y vamos a ir a un fusible. Vamos a poner un fusible que ya nos marca directamente 13 amperes, pero hacemos clic sobre el componente y vamos a modificar y le vamos a poner solamente 3 amperes. Y entonces, aparte del fusible, le vamos a poner un interruptor y le vamos a poner un transformador. El transformador está si volvemos atrás, está en lo que son los componentes pasivos, donde también tenemos la resistencia, donde tenemos las bobinas o inductores, donde tenemos los capacitores y tenemos lo que es el transformador. El dibujo es bastante gráfico porque nosotros tenemos, ¿se acuerdan que era un transformador? Eran dos bobinas, una primaria y una secundaria, que trabajan a través de un núcleo. Bueno, acá está representada las dos bobinas, primaria y secundaria, y una barra en el medio que se representaría al núcleo. Nosotros se acuerdan que dijimos que este transformador funciona, es decir, transformando solamente lo que es tensión. El transformador no transforma tipos de corriente. Por lo tanto, va a transformar solamente el voltaje de ingreso. ¿Se acuerda que tenían 220 voltios en la red domiciliaria? Bien, vamos a unir toda la parte primaria. Nosotros venimos. Fíjense que unimos toda la parte primaria, tenemos el interruptor abierto, por eso es que no va a pasar tensión. Le vamos a poner, ya lo tenemos acá, lo que es una resistencia y vamos a unir la parte secundaria. Vamos a unir la parte secundaria de un lado y de otro. Y le vamos a poner una conexión a tierra. Ahí ya tenemos la conexión a tierra. Si accionamos el interruptor, vemos que el transformador pasa. Si yo le pusiera acá un voltímetro para ver los voltajes de salida, directamente sería tan rápido que no me dejaría ver el voltaje porque variaría entre negativos y positivos. Pero nosotros tenemos que calcular, ahí se me estaba quemando estos tipos de interruptores. Bueno,
no soportan mucho, pero ya lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que si, cómo reducía cómo reducía el voltaje? Si yo agarro y acá le pongo de 2 a 1 significa que me lo va a reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque uno es el 50% de 2. Por lo tanto, acá voy a recibir 110 voltios. Si yo agarro y le estaría poniendo aproximadamente 32 a 1, yo acá estaría manejando aproximadamente unos... Y estaría manejando aproximadamente, yo le estaría calculando unos 6 voltios, 7 voltios. ¿Cómo hacemos para poder corroborarlo? Y bueno, nosotros vamos a habilitar el osciloscopio. Ustedes ven, si va acá en la punta, hay dos flechas y una onda. Ese es el osciloscopio. Lo ejecutamos y le vamos a poner como voltaje máximo 10. Como voltaje mínimo, menos 10. Es decir, que me va a mostrar tanto por encima del cero como por debajo del cero en 10. Y vamos a poner en tiempo un, pero un medio de un segundo, una milésima de segundo. Si yo agarro, vuelvo y le pongo una sonda, agarro, le pongo una sonda ahí, me va a mostrar, pero la velocidad es tan grande que no se alcanzaría a, a ver. Entonces le vamos al osciloscopio, vamos a acá a las opciones avanzadas y le ponemos que se autopause. De esa manera vemos, ve- vemos la onda que se va generando. Como se pausa permanentemente, ¿por qué? Porque si no, directamente no la veríamos. ¿Qué es lo que estaríamos viendo si no? Vamos acá, opciones avanzadas, sacamos el autopause y fíjense, lo que estamos viendo es el continuo, pero a una velocidad bastante rápida. Si nosotros queremos ver el efecto, vamos a opciones avanzadas, autopause, ok, y cada vez que hacemos un clic sobre la pantalla se va a generar la parte de la onda. Y si ustedes ven, en la primera línea es 4, la segunda es 8, no alcanza y estamos más o menos en 6 voltios como le dije. ¿Está? Entonces, cortamos el paso del circuito si nosotros ya directamente ve que se ve plano. ¿Por qué? Y porque no le está llegando tensión. Obviamente me destruyó el- lo que es el interruptor. A ver, esto también nosotros podemos agarrar y podemos cambiarle la resistencia y ponerle, por ejemplo, una lámpara. Y veríamos que igual a las veces anteriores nos estaría entregando los 6 voltios que enciende la lámpara, los 6 voltios, pero de corriente alterna. Ingresa corriente alterna, sale corriente alterna. No me cambia lo que es el tipo de corriente. Si yo a este transformador le, le pongo que me transforme de 40
a 1 y lo volvemos a accionar, vemos que me está dando apenas por encima del 4. Quiere decir que estaría alrededor de los 5. De los 5 voltios aproximadamente. Entre el 4, vamos a la parte más alta. Vamos a suponer que está entre 40, tendría que estar 5, 5 y medio. Si nosotros a esto le estaríamos cambiando y le llevamos, por ejemplo, a 28 en 1, ve que ya la vuelta ya estaría sobre la segunda línea, es decir, casi 8 voltios de salida. La lámpara sigue encendiendo. Bien, eso es lo que quería contarle con respecto a los transformadores y que se le grabe bien. No transforman tipo de corriente, ingresa alterna, sale alterna. Lo que sí hacen es reducir o elevar la cantidad de corriente que tenemos, es decir, la cantidad de tensión, perdón, la cantidad de tensión, de caída de tensión, la cantidad de voltajes que tenemos. Nos encontramos en el próximo video con más consejos de electrónica.